Bueno, vamos comenzando la clase de hoy. Después ya si alguno más de los rezagados se sigue incorporando, lo vamos incorporando. El tema que vamos a ver hoy, continuando con los diagramas de fases, es un par de reacciones típicas, fundamentales, ¿no? Principales que ocurren, después vamos a ver que hay otras, que son, una es la reacción eutéctica, ¿no? Entonces, esta reacción eutéctica, que la reacción es que un líquido L, que si uno lo enfría, se transforma en una mezcla de dos sólidos o una solución de dos sólidos, alfa y beta. Si uno hace un diagrama, fíjense que acá vamos a tener tres componentes, ¿no? Alfa, beta y el líquido. Así que si hacemos un diagrama de Gibbs en función de la composición, vamos a tener tres curvas de energía libre, ¿no? Que son las que estamos representando acá en este gráfico. Acá tenemos alfa, esta es beta, a una cierta temperatura T1, y si estamos a una temperatura T1 es una temperatura alta, lo que vamos a tener fundamentalmente es por debajo, con menor energía libre, la curva del líquido, donde para cada composición es estable la fase líquida. Entonces, acá estamos en el punto límite, donde T1 ya acá toca con la energía libre, bueno, sería en el caso del puro, ¿no? De alfa. Así que, si bajamos la temperatura T1 a cualquiera T2, ya la curva del líquido sube con respecto a la de alfa y beta, y entonces pasamos esta temperatura T2 al gráfico de la derecha, donde ahora nos aparece una región de alfa, donde tiene baja energía libre de Gibbs con respecto al líquido. Fíjense que acá nos aparece el punto 3 y el punto 4. El punto 3 corresponde al mínimo de la curva de alfa y el 4 a L, que es el líquido, donde tienen una tangente en común, ¿no? Entonces, si el potencial químico en 3 de alfa es igual al potencial químico de L, ¿no? A estas composiciones, entonces está lo que habíamos visto en clases pasadas, que nos aparece un campo acá de dos fases, ¿no? Que va a ser rica en A. Si uno continúa bajando la temperatura, ¿no? El hecho de la entropía de la fase líquida es mayor que de la fase sólida, entonces este término, a medida que bajamos la temperatura, es menos importante, y por eso la curva del líquido se desplaza hacia arriba con respecto a la curva de los sólidos. Y así que, bueno, empezamos a tener otras situaciones en la siguiente, que sería la temperatura T3, donde continuamos bajando la temperatura. Lo que vemos es que ahora hay tres regiones donde, bueno, si vemos los mínimos, tendríamos que transitar por alfa en estas composiciones, en composiciones de B baja. Después sería el líquido, composiciones intermedias, y ya para composiciones ricas en B, tendríamos la fase beta del sólido, ¿no? Entonces, acá trazamos las tangentes en común, entre 5 y 6, que vamos a tener el campo bifásico entre alfa, el sólido alfa, y el líquido, y entre 7 y 8, donde vamos a tener un campo bifásico entre el líquido y la fase beta del sólido. Y en algún punto llegamos a T4, donde al bajar más la temperatura, tenemos una tangente común en donde coexisten las tres fases, ¿no? Alfa, líquido, 10, y en 11, beta. Así que tenemos esta tangente en común. Bueno, cuando tenemos esta tangente en común en equilibrio, que el mu del alfa es igual al mu del líquido, igual al mu del beta, entonces tenemos lo que se llama un eutéctico, ¿no? Que es la primera definición hoy
que estamos dando para aprender o identificar en los diagramas de fase un punto en donde tenemos este tipo de coexistencia entre las tres fases, dos sólidas y una líquida, ¿no? Y bueno, finalmente ya bajamos tanto la temperatura que la contribución de entropía que tenía el líquido disminuyó muchísimo, así que se fue muy arriba en la energía de libre con respecto a los dos sólidos, y la tangente en común que tenemos es una mezcla de solución sólida acá con un campo bifásico amplio, entre 12 y 13, que sería la zona de equilibrio con coexistencia de las fases alfa y beta. Entonces ahora con toda esta información, partiendo de T1, que era la temperatura más alta, donde la energía libre era fundamentalmente para cualquier composición el líquido, salvo en el punto de apuro en donde se tocaban. Entonces acá tenemos T1, vamos a tener este punto acá, donde se pasa el puro de A, de líquido a sólido. Si bajábamos un poco más la temperatura, vimos que ya el líquido tocaba la curva de beta, del sólido beta, con lo cual nos aparece esta temperatura que es la fusión, donde pasamos al bajar la temperatura puro, del B puro, de líquido a sólido, con su fase beta, y había un punto de tangente en común entre la curva de alfa y la curva del líquido, que eran 3 y 4. Bueno, entonces vamos determinando ahora el diagrama de fase en temperatura en función de la composición, con los resultados de energía libre que estábamos haciendo. Esto puede ser que uno lo haga a través de un modelado, ¿no? O de la teoría, partiendo de describir las curvas de energía libre y después levantando el diagrama, o, bueno, en este caso vamos a ver que hay diagramas experimentales que corresponden a esto. Y así seguíamos bajando la temperatura y teníamos dos puntos en dos tangentes, una que era en común entre la curva de alfa y el líquido, que eran los puntos 5 y 6, y a la misma temperatura había otra tangente que era en común entre el líquido, punto 7, y la fase beta. Y llegamos a la T4, en donde estaba una tangente en común con las tres fases, alfa, beta y el líquido, que eran en los puntos 9, 10 y 11. A esta temperatura T4 dijimos que le llamamos eutéctica, y ya por debajo lo que teníamos era un amplio campo de coexistencia bifásica entre la solución sólida de alfa y beta, ¿no? Tenemos las dos fases acá. Serían, bueno, inmisibles en el sentido de que, bueno, podemos distinguir las dos fases, ¿no? Alfa y beta, o sea, no una solución homogénea, ¿no? que tengamos. Fíjense que digamos, en esta zona de la izquierda tenemos un campo donde la fase predominante es la fase alfa, ¿no? Entonces acá sí se forma una solución homogénea, en donde a medida que yo agrego B, me va a ir formando en la misma fase alfa una solución homogénea, ¿no? Que le voy a llamar alfa, porque va a tener las características de alfa, ¿no? Esto sí es una fase cristalina y yo puedo hacer con la técnica de rayos X la identificación. Veo que probablemente por la incorporación de B se me van a correr un poquito los parámetros de la celda en que se acomodan los átomos, porque seguramente tienen tamaños diferentes A y B, pero los picos que me aparecen prácticamente se pueden correlacionar. Se van a mover un poquito, pero va a ser una información que me va a dar que es la misma estructura cristalina, por ejemplo, de la fase alfa. Lo mismo acá, de este lado del lado B, rico en B, tenemos una solución homogénea de B con A, pero con otra estructura, ¿no? Otra fase, que es la fase beta. Entonces acá probablemente si yo hago con la misma técnica rayos X en esta zona,
también voy a ver pequeños corrimientos de picos, pero van a ser esos picos que me den información de que la estructura cristalina es diferente a la de alfa. Entonces acá predomina un tipo de estructura o fase, que es la beta, y en la izquierda, rico en A, un tipo de solución homogénea donde vamos a tener una fase alfa. Por arriba de T4, bueno, tenemos un campo bifásico, fíjense que es como un pedazo de la lenteja, ¿no? Donde teníamos coexistencia del sólido con el líquido, y ya a temperatura más alta empezaba a aparecer el líquido. Entonces tenemos como una media lenteja que acá crece la curva del líquidos y la del sólidos, ¿no? A medida que agregamos B, y si partimos del otro extremo tenemos como otra semilenteja, pero con el líquido más beta, ¿no? Entonces acá tenemos coexistencia de líquido y sólido. En la izquierda, entre 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, tenemos coexistencia entre el otro sólido con fase alfa y el líquido. Y bueno, y esto acá para en la temperatura del eutéctico, ¿no? Entonces, esto, fíjense que bueno, la temperatura, hay una temperatura que me define lo que se llama el eutéctico, donde voy a tener en equilibrio las tres fases. Y está este punto que es invariante, que es el punto eutéctico. Entonces, de esa forma, a partir de, por ejemplo, de las energías libres, podemos construir el diagrama de fase. O si, lo que les decía recién, ¿no? Mediante, por ejemplo, rayos X, podemos determinar las estructuras cristalinas que hay en esta región de la solución alfa, a la derecha de la solución beta, y en el medio vemos que hay mezcla de ambas soluciones. Entonces, podemos ir determinando estos puntos del diagrama de fases y tenemos la facilidad de hacer esa técnica rayos X con temperatura. También otra información es como calorimetría, ¿no? Donde uno va variando la temperatura y va determinando puntos de fusión y demás que nos permiten también identificar para una composición determinada, barrer al aumentar la temperatura los puntos que hay. Entonces, a lo mejor puedo determinar experimentalmente este diagrama, de hecho, bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a hacerlo, y después de ahí también ver qué tipo de curvas yo supongo de energía libre que voy a tener para cada temperatura. Y después, bueno, tratar de modelarlas y demás. Y bueno, recordando un poquito lo de la regla de las fases, ¿no? En principio uno puede trabajar a volumen y temperatura o a temperatura y presión constante. En general, uno trata de trabajar en esas condiciones, si puede, si no, será volumen y temperatura constante, pero de variables intensivas generales, ¿no? Tenemos dos de partida, la temperatura y la presión, por ejemplo, en este caso, y vamos a tener, por ejemplo, en forma muy genérica, C componentes, con lo cual voy a tener acá desde 1, 2 hasta XC, fracciones molares o composiciones para una fase 1, acá arriba, ¿no? De supraíndice de número romano. Ahora, si tengo una fase 2, diferente, entonces lo mismo, voy a tener los C componentes por ejemplo, en una fase 2. Y así sucesivamente con todas las fases que tenga en el sistema, ¿no? Entonces, el producto de todas las variables que tengo con respecto a las composiciones serían C por F. La cantidad de compuestos o que voy a tener, y la cantidad de fases presentes que voy a tener al respecto, ¿no? Entonces, de ecuaciones vinculantes, que son estas que están acá abajo, en el total, perdón, acá sería de variables que tengo, C por F, ¿no? Que serían todas las posibles composiciones, incluyendo las fases que tengo, más 2 que serían las dos generales, temperatura y presión. Entonces acá tengo todo el número de variables posibles con los cuales, bueno, podría usarlas para describir el sistema.
Y en ecuaciones vinculantes, bueno, nosotros sabemos que cuando tenemos coexistencia de fases, los potenciales químicos, por ejemplo, el mus1 del componente 1 en la fase 1 va a depender de cada una del resto de las composiciones, va a ser igual en ese punto con la fase 2, bueno, y así sucesivamente, pero bueno, tendremos f-1, ¿no? Porque una de las variables se puede poner en función de las otras. Lo mismo vamos a tener c veces, ¿no? Porque esto hasta llegar al componente c, vamos a poder mantener esta igualdad, va a tener c veces por f-1, más el número de fases nos daría el total que tenemos acá. Así que para saber los grados, ¿no? de libertad que vamos a tener, los grados de libertad va a ser f por c más 2, que son todas las variables que tengo, menos la cantidad de ecuaciones vinculantes que tengo, ¿no? Que sería, en este caso con signo negativo, menos f menos c por el producto de f menos 1. Que si esto lo reordeno, esto ya lo vimos, ¿no? No queda lo que es la regla de la fase de Gibbs, que sería que la cantidad de grados de libertad con lo cual yo necesito para describir el sistema depende del número de componentes que tengo, menos el número de fases presentes, más 2 que serían de las variables intensivas generales, ¿no? Entonces esta es la reglita de la fase que nos permite saber, bueno, ver si ya tengo todos los grados de libertad o no para describir el sistema. Si vamos a un sistema unicomponente, obviamente C es 1, hay un solo componente, pero si vamos a la ecuación de la regla de las fases de Gibbs, entonces nos queda que el número de grados de libertad va a ser 3 menos F, ¿no? Entonces, bueno, acá ¿qué pasa? Podemos distinguir tres situaciones, ¿no? Situaciones donde hay una fase, por ejemplo, esta es trillovita o la cuesita, o el alfa cuarzo, beta cuarzo, y después más baja temperatura hay tridemite o cristobalita. En realidad la fase de cuarzo y cristobalita suelen ser las más comunes que uno suele ver, y acá, bueno, si uno aumenta mucho la temperatura, pasa a la fase líquida, ¿no? Pero, lo que tenemos son regiones con una fase donde hay equilibrios bivariantes, 2 grados de libertad que serían P y T, ¿no? Entonces, esto es presión en función de temperatura para el silicio oxígeno 2, que en definitiva en algunas situaciones el cuarzo con forma de cristobalita o el alfa cuarzo. Fíjense, nosotros estamos, esto es gigapascales, ¿no? Son presiones muy altas, que bueno, probablemente piedras de cuarzo que han sido sintetizadas a altas presiones en el interior de la Tierra, podamos conseguir este tipo de fases o cristales que uno encuentre. Pero, bueno, más abajo, por ejemplo, uno encuentra normalmente esta fase, ¿no? La fase alfa del cuarzo, bueno, y la cristobalita antes de que llegue a la parte líquida. Pero bueno, si nos paramos a una determinada presión, por ejemplo 6 gigapascales, y a 1400 grados de temperatura, tenemos, ¿no?, regiones de una fase donde hay 2 grados de libertad, P y T, de acuerdo a la regla de las fases, y tranquilamente acá podemos definir un punto en el diagrama de fases donde, bueno, hay presente una sola fase. Hay regiones donde hay dos fases, ¿no? Todas estas curvas de equilibrio que tenemos acá entre alfa y la cuesita, entre estas dos, ¿no?, que tenemos acá, la estillovita y la cuesita, o esta zona, ¿no?, de cualquiera de estas dos, o acá el líquido con la parte beta, tenemos regiones que son de dos fases, que son líneas en este diagrama. Así que acá hay un equilibrio monovariante, ¿no? En general, si uno define la presión, ya está definida la temperatura, o al revés, si uno define la temperatura, sabemos de qué presión estamos hablando, así que nos queda un solo grado de libertad. Y después hay puntos que son invariantes, donde ya tenemos las tres fases presentes acá en equilibrio, con lo cual 3 menos 3 nos da 0 grados de libertad,
y son, por ejemplo, estos puntos, donde tenemos acá el potencial químico de la cuesita es igual al del beta cuarzo beta, o la del alfa cuarzo, ¿no? Y este punto es un invariante y está ya definido a una cierta temperatura y a una cierta presión. Bueno, por ahora está fácil, vamos complicando la situación, y acá nos acercamos a algo muy parecido de lo que estuvimos viendo recién con las curvas de energía libre y tratando de levantar el diagrama de fases, ¿no? En este diagrama de fase binario que tengo A y B, en este caso es un diagrama verdadero, ¿no? De la mezcla de plomo y estaño. No sé si vieron los alambres de soldar que uno usa, ¿no? Cuando hacen electrónica o en física experimental, el alambre de estaño con el soldador que funde a baja temperatura, en general son aleaciones de plomo y estaño. Hay bastante investigación porque como el asunto del plomo es un elemento tóxico, entonces están tratando de ver qué otro tipo de aleaciones con bajo punto de fusión se puede llegar a conseguir sin que tenga plomo, o sea, plomo free, para hacer aleaciones que no sean tóxicas, ¿no? Con esto. Así que, bueno, cuando suelden no aspiren, por las dudas. Y fíjense que este diagrama, ¿no? de plomo en función de estaño, en general tienen que prestar atención, ¿no? Porque, bueno, no suelen estar algunos cuando son aleaciones metálicas en función de la fracción molar, como estuvimos acostumbrados nosotros a manejarnos en el curso para ver la composición, ¿no? Sino que suelen estar expresados como el porcentaje en peso de estaño que hay sobre el plomo, ¿no? O arriba la composición en porcentaje atómico, ¿no? De estaño, o sea, qué porcentaje ya estoy reemplazando de átomos de plomo por estaño. Fíjense como el plomo es un elemento muy pesado, el estaño es bastante ligero, esto no es muy lineal, ¿no? Así que bueno, fundamentalmente es debido a eso. Y bueno, yendo al diagrama de fases, fíjense que la temperatura de fusión del plomo es bastante baja, son 327 grados centígrados. Lo que uno consigue, ya habíamos visto que a medida que uno formaba una solución, los puntos de fusión decrecen, así que lo que uno logra es este tipo de disminución de la fusión entre la fase alfa, que es la del plomo, al pasar a la fase líquida. Acá tenemos un campo que sería la famosa lenteja, o media lenteja en este caso, de equilibrio entre la fase alfa y el líquido. Acá tenemos esta especie de B, ¿no? Donde a cualquier temperatura por arriba la única fase que tengo es líquido, y de este otro lado tengo la otra media lenteja que es con la fase beta, que es la rica en estaño, más el líquido, ¿no? Y bueno, y acá en naranja resalté esta temperatura que va más o menos desde este porcentaje acá de unos 18% de la composición en peso, unos 95, 96, que es a una cierta determinada temperatura, ¿no? Y acá sería esta la región del eutéctico, la región 3 que identificamos, de 183 grados. Bueno, acá esta temperatura, ¿no? Fundamentalmente es porque la reacción, ¿se acuerdan del eutéctico? Era pasar de un sólido más líquido a un sólido, ¿no? Entonces, esta línea, bueno, es el punto donde nos separa lo que serían los reactivos y los productos de la ecuación física-química que escribimos. Bueno, repasando rapidito, regiones con una fase, ¿no? Esto alfa, líquido o beta, son campos, bueno, donde tenemos un X y un T. Bueno, acá tenemos también sólido, tenemos una fase, nada más que con dos componentes, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de estos, una composición, una temperatura, una composición 10%, 200 grados, tenemos una sola fase, alfa.
regiones con dos fases son estas líneas que tenemos de equilibrio, ¿no? Nos muestran en el diagrama, donde vamos a tener un grado de libertad que es o la composición o la temperatura. Y finalmente esta línea, donde tenemos mezcla de tres fases, fíjense que cualquier punto desde acá hasta acá que tomemos, vamos a tener siempre tres fases presentes, así que ahí no hay grados de libertad. Para el sistema plomo-estaño, 183 grados es la línea del eutéctico que nos describe esto. Bien, y entonces ahora vamos a esquematizar 6 tipos diferentes de diagramas de fase que nos podemos encontrar, donde, bueno, vamos a ver el tipo generalmente de lo que estuvimos viendo en estas clases, que nos podemos encontrar, ¿no? O identificar algunas partes, porque a veces son complicados, pero algunas partes las podemos identificar rápidamente. Entonces, situaciones donde tenemos diagrama de tipo 1, ¿no? Es que tipo plomo-estaño como el que vimos recién, media lenteja de L más A, otra media lenteja de L más B, el punto del eutéctico, donde a partir de acá se pasa de un líquido, ¿no?, a un sólido alfa más beta. O bueno, o de alfa más beta se pasa a un líquido si subimos la temperatura. Pero bueno, tenemos esta temperatura del eutéctico. Diagramas de tipo 2, esto lo vimos en la clase donde a partir de soluciones ideales obteníamos este tipo de lenteja, ¿no?, de la mezcla entre el sólido y el líquido, donde fundamentalmente nos importaban estos puntos, las temperaturas de fusión del A puro, del B puro, estaba metida la entropía, ¿no?, de cambio en la fusión, y podíamos describir lo que era la curva del líquidus y del sólidus, y entre medio de las dos curvas tenemos una región bifásica del líquido más el sólido, ¿no? Y bueno, experimentalmente existen también, por ejemplo, el sistema cobre-níquel es de este tipo. A 1083 es la temperatura de fusión del cobre, grados centígrados, y a 1455 la del níquel. Acá se me forma una solución homogénea cobre-níquel, ¿no? O sea que a nivel atómico están mezclados los átomos de cobre y níquel, no como en el eutéctico donde se me separan, hay un gap de miscibilidad, y al subir la temperatura para una dada composición, tengo mezcla de líquido y sólido, y después, finalmente, a más alta temperatura, la aleación líquida. Bueno, el diagrama de tipo 3, ¿no?, el eutéctico tradicional, que tenemos acá, lo que vimos recién, con plomo-estaño, y nos aparece uno nuevo, que es el peritéctico, ¿no? El peritéctico, ahora vamos a tener una temperatura peritéctica donde de tener un líquido en mezcla con un sólido, se nos transforma a otro sólido. En este caso, bueno, un sólido alfa más beta, ¿no? Pero, o si estamos acá, por ejemplo acá en B, ¿no?, del líquido pasamos, líquido más alfa, en esta zona, perdón, acá sobre todo, pasamos al sólido B, ¿no?, que es la reacción peritéctica que definimos. Así que bueno, ahí tendremos un punto peritéctico, ¿no?, que nos muestra de cómo pasar de un sólido más L, más el líquido, a otro sólido B, durante el enfriamiento. Así que bueno, este tipo de diagramas se llaman peritécticos. Fíjense que es como un eutéctico invertida la reacción, ¿no?, porque el otro pasamos de un sólido a alfa más L. Bueno, y después aparecen diagramas más complejos, donde nos aparecen estas situaciones, ¿no?, que tenemos acá una fase gamma atrapada, o situaciones en donde aparece un compuesto estequiométrico que es bien definido, ¿no? Son cada dos átomos de A y uno de B, que me va a definir un compuesto, ¿no?, estequiométrico.
y bueno, en un cierto rango de temperaturas, pero bueno, este A2B no llega a fundirse como tal, ¿no? O sea, no vamos a tener una fase líquida con esta composición A2B. Pero sí en la fase sólido va a existir este compuesto estequiométrico. Bueno, y acá tenemos esta fase atrapada, gamma, se suele decir entre un eutectoide y un peritéctico, ¿no? Que está atrapada. Y son, bueno, otro tipo de diagrama, pero fíjense que acá tenemos la semilenteja que veíamos en el eutéctico tradicional, la otra semilenteja, o sea que este es el punto eutéctico. Acá tenemos la fase rica en B, que es beta, la fase rica en A, alfa, donde me forma una solución sólida, y después tengo sería como una campana de segregación, donde empiezo a tener dos fases, ¿no? Coexistiendo, en este caso una líquida con gamma, acá ya son sólidas, alfa, gamma, alfa, beta, pero bueno, me queda esta nueva fase gamma, nueva, que no es ni alfa ni beta, pero que está metida acá en el medio. Estos se llaman, bueno, diagrama tipo 4, para ejemplificar, fíjense que cada vez se nos va complicando un poquito más. Acá ya directamente, bueno, la tenemos en contacto con el líquido, a la fase gamma, y lo que se llama es una fusión congruente, ¿no? Entonces acá sí la fase gamma se queda en la parte se funde congruentemente en el líquido. Sin cambiar la composición, bueno, como si fuera un componente puro, y en ese caso también nos aparece en el compuesto estequiométrico, ¿no? Que coexiste en la fase líquida. Entonces, si es congruente la fusión, si sigue en la fase líquida la gamma o el compuesto estequiométrico, entonces hablaremos de diagrama de tipo 5. Bueno, y el diagrama 6, que ya esto lo hablamos, que trabajando con una solución de tipo estrictamente regular, obteníamos esta campana de invisibilidad, donde coexisten las dos fases alfa, beta, y por arriba, bueno, vamos a tener o la fase pura o el líquido. Así que este sería el último diagrama, que ya lo conocemos. O sea que bueno, vimos algunos nuevos, pero otros ya los estábamos viendo, ¿no? En lo que es esta clasificación. Bueno, y esto que sigue es totalmente imaginario, ¿no? Alguien que se puso tratando de mantener las ciertas reglas que hay y bueno, y tratar de ver de que uno tenga todo acá mezclado, ¿no? Como si fuera, pero esto, bueno, es hipotético, es ideal, es simplemente un juego, digamos, manteniendo, bueno, lo que uno aprendió. Fíjense en que acá uno pasa de esta fase sigma congruentemente a n, ¿no? Lo mismo que hay otra, delta prima, ¿no? Que serían como estos. Acá tenemos un eutectoide, ahora vamos a ver lo que es. Acá un peritectoide, este es el eutéctico. Acá otro eutéctico, de pasar de un líquido L1 a otro L2. Y bueno, todo una serie de todas las combinaciones posibles que podemos ver, manteniendo ciertas reglas para formar, bueno, este tipo de diagramas. Bueno, y acá en este tipo, o sea, vamos a hacer un esquema de todo lo que estuvimos viendo en los diagramas de fase recién, donde podemos decir, bueno, que existen reacciones de tipo eutécticas, ¿no? Que son entre fases sólidas y líquidas. Acá los diferentes tipos de combinaciones que tenemos. Estas entre dos líquidos que forman un sólido, le vamos a llamar monotéctica. Acá, bueno, partiendo de un sólido y que nos dé un líquido y un sólido 2, es la eutéctica, ¿no? Que estuvimos viendo principalmente en la reacción. En este caso se va a llamar metatéctica en el tercer caso de
con un S1 quede S2. Ahora, si solo hay fases sólidas, no hay líquidas presentes, o sea que estamos a temperaturas más bajas, fíjense que acá están los líquidos, pero si estamos más bajos, estaban estos que se llaman peritectoide y demás. Bueno, algo que tengamos, digamos, de una reacción de tipo parecida a la eutéctica, pero todo con fases sólidas, le llamamos eutectoide. Y hay dos casos diferentes, donde, bueno, 2S1 que nos dan un S2 es la monotectoide, y si hay tres fases diferentes metidas, esa era una eutectoide. Y bueno, y la otra estaba la peritéctica, ¿no? Que si hay una fase líquida que da una sólida y una líquida 2, se va a llamar sintética, y la otra sería peritéctica. Fíjense que cuando hablamos de peritéctica o peritectoide, que solo involucra fase sólida, está a más baja temperatura, en estos casos ponemos esta otra fase que ingresa por debajo, ¿no? Para hacer diferencia con lo que serían la eutéctica y la eutectoide de tipo. Profesor, Sí. tengo una duda. Estos S o L que ponemos entre medio, ¿son fases intermedias, digamos, para llegar de uno a otro? No, son con las fases que reaccionan, ¿no? A ver, volvamos. Fíjate, en un eutéctico, vos tenés un líquido más alfa, que por ejemplo acá, que se transforma en algo sólido, ¿no? En el peritéctico tenés que, de un líquido, bueno, más alfa se transforma en algo sólido, perdón, y el otro, en el eutéctico, que lo habíamos definido al principio, creo, acá, de la fase líquida pasás a dos sólidas, ¿no? O sea, de la fase líquida pasás a dos sólidos, ¿no? Acá en el punto eutéctico. ¿Sí? Bien, sí, sí. Pero en Entonces, ese caso no estaría reaccionando, sí. No tendría... no, y lo otro que ponemos en el esquema es que tenés a la izquierda L, en principio, y por arriba tendrías la fase A y a la derecha la fase B, ¿no? En el diagrama, ¿no? Vamos acá al diagrama, tenemos acá la eutéctica, ¿no? Que estuvimos definiendo, que tenemos, la fase L, la fase L que se transforma en S1 y S2, ¿no? Ok. O podés tener que la fase L1, sería monotéctica, se transforme en 2 que sea L2 y L1. ¿Puedo hacer un pequeño comentario, Rodo? Dale, dale. Porque no sé si venía la pregunta por ahí, pero tal vez aclarar que uno dice reacción eutéctica, monotéctica, etcétera, pero no son reacciones químicas, son reacciones físico-químicas, o sea, en este caso son transformaciones de fases, no son reacciones químicas como vimos en las guías anteriores. Se lo llama reacción eutéctica, pero en el sentido de una reacción físico-química que incluye las reacciones químicas y las reacciones físicas, que serían las transformaciones de fases. No sé si venía por ahí el lado de la pregunta o no, pero por las dudas quería hacer ese comentario menor nada más. Perdón, dale nomás. Pero bueno, es una forma de esquematizar, ¿no? Nosotros estuvimos viendo esta la eutéctica, entonces, del líquido, enfriando, pasamos a dos fases sólidas. Sí, como decía Facu, no es que uno transforme un producto en otro, que alfa se transforma en beta, sino que es una reacción, digamos, uno escribe como una reacción, ¿no? Este tipo de transformaciones de fases.
Bueno. Entonces, bueno, vimos la eutéctica. Sí, esto a más baja temperatura, una fase S se transforma en dos sólidas, donde una es ella, S1, y la otra S2, o en S2 y otra S3 diferente. Al ser más baja temperatura, esta le vamos a llamar, donde están toda la presencia de fases sólidas, eutectoide, ¿no? Porque es parecida a la eutéctica, pero son todas fases sólidas, no hay líquido. Lo mismo, digamos, sería ese comentario para decir, bueno, de peritéctica o peritectoide. Si hablamos de peritéctica, es que seguro que hay una fase líquida metida. Si hablamos de peritectoide, estamos a más baja temperatura y es únicamente entre fases sólidas, ¿no? En este caso, el simbolito, ¿no?, es que sería que dos fases sólidas, S1 y S3, se me transforman en una S2, ¿no? Que para hacer perdón, acá sería 2 S1, S1 y S2 que me forman la S3, ¿no? Acá una líquido con S1 se me forma la S2, que sería la peritéctica. ¿Se ve? Ahí sería que se forman cuando baja la temperatura, ¿no? Sí, siempre enfriando. Ya está bien. O sea, acá venimos de una fase L1 y se me transforma, se me bifurca, digamos, en L2 y S, la monotéctica. La eutéctica que estuvimos viendo es que de la fase líquida en frío y se me transforma en dos sólidas. ¿No? Acá estas dos fases en la peritéctica que estuvimos viendo, por ejemplo, una L con la S1 me van a formar una S2, enfriando. Bien, bueno, y esto, qué sé yo, es un juego, como les decía, bastante diagrama complejo, bueno, donde uno trata de meter todas las cosas que hay. Pero bueno, una de las reglas, por ejemplo, que surgen de estos estudios, es que los campos bifásicos, en todo diagrama, siempre al lado de un campo bifásico tiene que haber un campo monofásico, ¿no? Entonces, si yo acá tengo dos fases, a la izquierda de este lado voy a tener un campo monofásico. Fíjense que lo mismo, bueno, para este lado de rico en B, tendremos un campo monofásico que, bueno, vamos a tener en contacto un campo bifásico seguramente para este lado. Y bueno, y con gamma, en este caso, la fase incluida que nos aparece en otro tipo de diagrama, también es una sola fase, pero ambos lados están en contacto campos bifásicos. Esto en un eutéctico tradicional, como vimos, esta fase gamma obviamente no está, ¿no? Ni gamma ni delta, va directamente el campo bifásico a la otra. Bueno, y esto es un diagrama de fases que es de titanio, ¿no? Titanio tenemos aquí a la izquierda y le vamos agregando hierro. Es, bueno, otro ejemplo como para ver. Acá a bajas temperaturas el titanio está como alfa. Fíjense que la parte homogénea parece ser prácticamente pegada y ahí nomás nace el campo bifásico, ¿no? O sea que es bastante invisible en esta zona, pero nos aparece acá incluida un compuesto estequiométrico de titanio y hierro. Y después, si le aumentamos la cantidad de hierro, nos aparece este titanio hierro 2, ¿no? Como fase pura. Fíjense que acá va a ser una fusión congruente, ¿no? Seguramente está en contacto acá con el líquido. Y sobre esta zona tenemos el gamma, que va a ser el hierro con un poquitito de titanio, que va a mantener la estructura de hierro gamma, pero el hierro gamma está presente en un cierto intervalo de temperatura de 912 a 1394 grados centígrados. Por arriba o por debajo tenemos el alfa,
¿no? Que es más estable. Y acá simplemente está para marcar, como el hierro es un material magnético, la fase alfa del hierro, por arriba de 770 grados, los momentos magnéticos de los átomos de hierro, que forman los electrones que están descompensados, se desalinean y forman lo que se llama un paramagneto. Por debajo de esta temperatura están todos alineados en una dirección y es lo que forma un ferromagneto, que bueno, si uno le acerca un imán a un pedazo de hierro, van a ver que eso se magnetiza y se pega al imán, porque justamente estamos a temperaturas por debajo donde es ferromagnético, ¿no? Pero bueno, fíjense que para cada aleación posible o mezcla de dos metales, seguro ya podemos jugar muchísimo, ¿no? Y tener diferentes tipos de aleaciones, con lo cual imagínense, ¿no? Por ejemplo, el aluminio puro es un material sumamente blandito, que no tiene prácticamente resistencia mecánica, ¿no? Se dobla muy fácilmente. Si agarran, por ejemplo, las latas de gaseosa, suele ser un aluminio bastante puro, más del 99,9%. Y si fijan, bueno, es prácticamente uno lo hace un poquito de presión con la mano y las aplasta totalmente. Bueno, ese aluminio, que para tenerlo tan puro hace falta invertir bastante energía porque hay que sacarle todas las impurezas que suelen tener, y las impurezas suelen rigidizar un poco al metal y a veces lo vuelven más duro. Es lo que pasa si al hierro uno le agrega un poquito de carbón y forma el acero, que es un material más duro, o le agrega otras impurezas como vanadio, cromo, donde también aumenta la dureza. No sé si vieron, hay herramientas, llaves o demás, que por ahí uno necesita hacer mucha fuerza, y bueno, dice, son con aleación de vanadio, hierro cromo o hierro vanadio, ¿no? Que entonces son más duras que otras comunes que uno puede encontrar. Bueno, y con el tema del aluminio, que eso sí, por ejemplo, todo depende para qué uno lo quiera, pero por ahí es un elemento muy liviano, por ahí se puede utilizar en muchas cosas de aviación, pero por ahí necesito más rigidez, entonces necesito agregarle ciertas impurezas para tener un aluminio más rígido, y a la vez que sea liviano. Entonces, bueno, todo ese juego lo dan la combinación de metales y formar este tipo de aleaciones y estudiar estos diagramas de fase para ver los límites y las posibilidades que da cada combinación, ¿no? Pero bueno, fíjense qué rico que es simplemente tener titanio con hierro. El titanio es un metal que se utiliza mucho en biocompatibilidad, no en sí por el titanio solo, porque el titanio solo es incompatible con cuestiones biológicas, sino que se le hace una capita de óxido de titanio muy micrométrica, y eso, el óxido de titanio sí es compatible con cuestiones así de tejidos biológicos. Entonces, por ejemplo, si meten un clavo en algún hueso roto y demás, que a veces son de titanio, esos clavos o esos tornillos que ponen, suelen tener un recubrimiento micrométrico, que lo hacen por electroquímica, que formando ahí, oxidando la superficie y haciendo un óxido micrométrico de óxido de titanio, que entonces el hueso después no va a ser un rechazo ni nada. También se utilizan para implantes dentales. Y así que bueno, hay un montón de cosas, pero haciéndole ese truquito de hacer una capa micrométrica de óxido de titanio ya se vuelve biocompatible, y bueno, se puede utilizar en prótesis, en cabezas de fémures a veces, o bueno, entonces, si necesito cosas livianas y fácil, ¿no? Pero bueno, fíjense que como tomando ese titanio o el hierro, ¿no? Que es un elemento el más común de los metales que está dando vuelta por la Tierra,
aunque muchas veces está en forma de óxido, tenemos que transformarlo en metal, pero fíjense la riqueza del diagrama de fase que da. Bien, este es otro ejemplo donde partimos de A, sería el óxido de calcio, y el B, el óxido de silicio. El óxido de silicio es el cuarzo, que vimos el diagrama monofásico de este a diferentes temperaturas y presión del cuarzo, ¿no? Fundamentalmente, la arena que uno encuentra muchas veces tiene grandes componentes de óxido de silicio, gran parte de la superficie de la Tierra, y de hecho, bueno, tener esto puro o con ciertos dopajes nos permite toda la electrónica, ¿no? Como es el soporte de la electrónica, porque sobre obleas de óxido de silicio es donde se hacen los transistores y todo lo demás de la electrónica que conocemos. Pero bueno, en este caso, fíjense que también es bastante complejo, aparecen compuestos estequiométricos mezclados con el óxido de calcio que tenemos acá en el extremo, ¿no? A medida que aumentamos la cantidad de moles de dióxido de silicio. En temperatura también esto puede ir cambiando. Acá desapareció el compuesto estequiométrico, me quedó el óxido de calcio sólido con el líquido. Fíjense que acá hay puntos, digamos, que podemos ir reconociendo, ¿no? Acá un eutéctico tenemos. Probablemente acá hay otro, ¿no? Donde, bueno, hay que ver bien en qué están. Pero bueno, por ejemplo, este que está acá, un compuesto de 0,5 estequiométrico, fíjense que si yo pongo 0,5 de óxido de calcio y 0,5 de dióxido de silicio, se me forma el calcio, silicio, oxígeno 3 estequiométrico, o sea, completamente me va a formar este compuesto estequiométrico, y podría no formarlo, ¿no? Pero bueno, la combinación de las energías libres y potenciales químicos de todo este elemento permite que se forme este compuesto estequiométrico. Y a 1500 grados centígrados, que es esta rayita que está acá, tenemos acá un punto que le vamos a llamar Q1, Q2 y P1, P2 de la coexistencia con el líquido, y acá sería con el sólido. Bueno, ahora vamos a ver en detalle, ¿no? Que sería acá, está una ampliación de esa zona. Y fíjense que si uno ve las energías libres, uno va a tener una energía libre del líquido, que es esta curva ancha que tenemos acá. Esto sería de potencial químico del óxido de calcio puro al potencial químico del óxido de silicio, sería la mezcla segregada, como referencia. Tenemos, al formar esto, bueno, el líquido tiene más baja energía de Gibbs, y acá esta que es muy estrecha, esta curvita, es la de este compuesto estequiométrico que se formó de calcio, silicio, oxígeno 3. Entonces esta es la curva de energía libre, es menor que la del líquido, pero uno encuentra puntos de tangente en común, entre, bueno, sería un solo punto prácticamente acá que tiene esta curva de energía libre, en Q1 con P1, perdón, de tangente en común, sería el Q1 con P1, o sea que el líquido va a tener acá otra composición, ¿no? Cuando lleguemos acá, que tenemos acá la coexistencia del líquido con este compuesto estequiométrico, en esta zona, el líquido tiene una cierta composición y tenemos el sólido estequiométrico. Del otro lado, tenemos otra tangente en común donde el líquido va a tener otro tipo de composición diferente, ¿no? Bueno, y acá también está esquematizado, como para ubicarnos cosas que hemos hablado, ¿no? Que es lo que es el delta G de formación de este compuesto estequiométrico, ¿no? ¿Qué sería? Formar acá el eje final que sería formar el compuesto estequiométrico partiendo de la mezcla segregada, ¿no? Entonces es el delta G de formación de este compuesto estequiométrico. Y acá, fíjense, entre el mínimo de esta curva y la curva del sólido, tenemos lo que es el delta G de fusión, ¿no? De pasar de sólido a líquido.
cosas que hemos trabajado y que, bueno, que uno las puede identificar en este tipo de diagramas a 1500 grados, que sería esta línea que está acá. Y para esta composición, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y por último, yo les había comentado que, bueno, uno, si está en la fase sólida, puede hacer rayos X, por ejemplo, o estudiar la microscopía, y ahí identificar qué tipo de fases hay. La microscopía puede ser electrónica, para ver en detalle, porque a lo mejor las fases o granitos que se forman de una y otra son muy pequeños, o a veces si los granos son grandes, se pueden ver con microscopía óptica y luz polarizada para ver diferentes fases. Pero bueno, con rayos X, microscopía, ayudándonos con varias técnicas, uno puede identificar las fases presentes. En este caso tenemos una sola sólida alfa, la lenteja famosa. Y lo otro que les había comentado era con termogravimetría, que puede ser diferencial, puede ser una termobalanza. Uno puede ir detectando por ejemplo, variaciones de temperatura en función del tiempo, ¿no? Uno va enfriando en este caso, curvas de enfriamiento en función del tiempo, y va midiendo la temperatura, ¿no? Entonces, el secreto acá es que la técnica vaya enfriando a una velocidad constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido se enfría hasta llegar a este punto, en donde empieza a aparecer sólido. Bueno, evidentemente los calores específicos son diferentes, cambian, y en este caso tenemos que cambia la pendiente, porque, bueno, nosotros seguimos con una cierta velocidad de enfriamiento, pero el sistema está transformándose en esta zona, del sólido al sólido alfa. Cuando tenemos presente totalmente el sólido alfa, entonces acá, bueno, toda esta zona que teníamos donde ocurre la transformación de fase de líquido a alfa, después queda el alfa sólido, y bueno, ya ahí tendrá que ver con el calor específico del alfa. O sea que esta curva de acá va a tener que ser un poquito diferente a la del líquido, ¿no? A pesar de que nosotros a veces la aproximamos como muy parecidas, pero los calores específicos del líquido y los del sólido suelen ser diferentes, así que suelen tener estas pendientes un poco de diferencia. Bueno, y acá vemos esto. Esto, por ejemplo, no ocurre en un material puro, ¿no? Porque de un material puro pasamos, es un punto a una cierta composición, bueno, en este caso acá sería en el puro, pasamos de un líquido a un sólido directamente a una determinada temperatura. Entonces, mientras ocurre esa transformación, acá lo que vemos es un plató, y después enganchamos de vuelta con la pendiente del sólido. Bueno, eso, algo parecido, se ve en cosas en un eutéctico, o podríamos ver estas cosas, ¿no? Que enfriando del líquido vemos una cierta pendiente que, mientras se esté transformando o solidificando el líquido, vamos a ver un cambio de pendiente. Después, en esta transformación a beta, vamos a tener algo constante, y después, bueno, todo sólido, tendremos esta curva por acá. En el caso del eutéctico, directamente uno pasa del líquido a alfa más beta, entonces vamos a ver algo constante en la temperatura de acá de enfriamiento. O sea, la temperatura no va a cambiar a medida que nosotros sigamos enfriando a la misma velocidad, y después, cuando terminamos de transformar todo, vuelve a la parte líquida, y bueno, acá tendremos estas cosas similares al caso anterior del E más alfa en L más beta. Profesor, Bueno, sí. ¿las curvas de enfriamiento son en función del tiempo, las que están superpuestas? Claro, está acá, exactamente, acá está superpuesto un diagrama eutéctico, ¿no? Que es temperatura en función de composición, que eso es un diagrama de equilibrio, entonces nos muestra la curva de equilibrio entre el líquido más alfa. Acá abajo está la línea del eutéctico, que nos muestra que abajo están los dos sólidos con estructura alfa y beta, y de este lado líquido más beta, ¿no? Entonces este es el diagrama eutéctico que estuvimos viendo.
Y acá lo que hice es superponer este tipo de curvas de enfriamiento, que en este caso es para una lenteja, y en este caso sería para un diagrama eutéctico. Ah, pero la composición se mantiene constante, ¿no? Durante todo el Sí, enfriamiento. esto, la línea trazo grueso, el eje X, no es que esté cambiando la composición, sino es tiempo. Simplemente se superponen para ver qué es lo que pasaría en una zona. Si uno está en una zona, en cuál de las tres zonas diferentes está, ¿no? Pero se entiende. Son dos gráficos superpuestos, uno en función de composición, el eutéctico, y el otro simplemente en función del tiempo para marcar tres zonas diferentes del gráfico del eutéctico con su curva de enfriamiento. ¿Se ve? Sí, gracias. Sí. Bueno, y con esto terminamos por hoy. Así que no sé si alguno tiene alguna duda, una pregunta. En principio, bueno, el jueves vamos a seguir haciendo problemas. Yo le voy a entregar una guía ya tuvimos 2 clases más o menos de estos tipos de diagramas de fase y vamos a tener una tercera el martes que viene. Pero ya el jueves yo le voy a dar la guía número 12, donde estarían los problemas relacionados con estas 3 últimas clases, incluyendo la del martes que viene. Y el jueves vamos a terminar de cerrar la guía 11, o bueno, si hay alguna duda también de las anteriores, las vamos tratando de resolver. Pero ese sería el plan de acá, bueno, este jueves, mantener resolución de problemas para, digamos, para ir bajando a tierra todo lo que estamos viendo en la parte teórica y bueno, y aplicándolo, y el martes que viene entonces terminamos con una teórica. Sí, no sé qué, Pedro. Sí, clase de teoría entonces queda solo una. Sí. Ah, ok. Sí, preferimos en vez de seguir dándole contenidos que, bueno, afiancen bien porque hay mucha notación, hay muchas cosas que conceptos, ¿no? Un montón de conceptos nuevos y demás que preferimos que los terminen de cerrar y así, que bueno, con la resolución de problemas, ¿no? Lo que hablábamos siempre, que uno por ahí entiende lo del teórico y después va a resolver el problema y no sale, que puede ser por una cuestión de redacción, que eso, bueno, ya es problema nuestro que tenemos que mejorar y resolver, pero muchas veces porque es parte del aprendizaje, ¿no? Uno, hay cosas, entendió una parte, pero no lo suficiente como para resolver un problema. Y bueno, un poco los problemas nos ponen a prueba en ese aspecto, ¿no? Así que es importante también que bueno, que lo vayan viendo. Tuvimos algunos, los vamos resolviendo acá en clase, los jueves, así típicos, donde haya, bueno, conceptos para reafirmar. Y el resto, bueno, lo vamos discutiendo o por mail o ¿no? Con cada tutor que ustedes tienen, lo van discutiendo, o en la plataforma Moodle de la Universidad de Cuyo estamos poniendo ahí algunos tips y cosas para resolverlo. Sí, lo que no tenemos en claro todavía, porque creo que el Consejo no lo definió, es las fechas exactas para los parciales y para... Creo que lo que se mantiene es el fin de cuatrimestre como más o menos estaba planificado. Lo que están definiendo, que yo calculo que lo harán esta semana, es las fechas en las cuales serían de parciales, después de exámenes y demás. Complementarios, creo que quedaría en... Ahí justo llegó, acá hace un ratito, la resolución aprobada por el Consejo, con las fechas. Y las fechas son que el 5 de junio, o sea, no el viernes de esta semana, sino el viernes de la semana próxima, es la finalización de las clases.
La semana siguiente, del 8 al 12, es una semana de recuperación de clases en los horarios habituales de dictado. Y la fecha para los finales es del 22 de junio al 10 de julio. Después hay un receso invernal del 11 de julio al 2 de agosto. Y los complementarios son del 3 de agosto al 7 de agosto. O sea, tenemos esta semana, la próxima y la siguiente si quisiéramos recuperar algo. Y después los finales son a partir del 22 de junio. Así que bueno, después veremos bien, tal vez con las otras cátedras, dónde poner la fecha del parcial.